Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy el doctor Juan Carlos Arana, su servidor reumatólogo. El día de hoy voy a hablar de un tema que sin duda alguna ha sido partida de una gran cantidad de estudios de investigación a lo largo de muchos años y todavía hoy en día seguimos descubriendo luz de muchas situaciones que de hecho hacen de este tema algo cada vez más complejo e intrincado. Y justo una de las situaciones por las cuales esto sucede es porque se enfoca en uno de los órganos que ha sido más estudiado a lo largo de miles de años en nuestro mundo, pero todavía hoy en día sigue siendo un misterio por su complejidad. Y hablo del cerebro. Pero para hablar de depresión no podemos enfocarnos exclusivamente en el cerebro, y es justamente de lo que hoy vamos a hacer la reflexión. De hecho, hoy en día los científicos que estamos más involucrados en el estudio del ser humano, estamos cada vez más de acuerdo que los viejos paradigmas reduccionistas, se han convertido en algo obsoleto, que no nos sirven para comprender ni estudiar al ser humano, y mucho menos para explicar los diversos fenómenos que conducen a patología o enfermedad. Y de hecho, es cada vez más claro que cuando nosotros nos enfocamos a poder ayudar a un ser humano y estudiar la situación que lo ha llevado a una determinada enfermedad, debemos comprenderlo desde la perspectiva de la complejidad, es decir, que estamos ante un ente, o sea, alguien que tiene cuerpo y espíritu, y eso no se puede separar. Y cada vez más científicos que realmente están involucrados en este muy interesante repertorio de temas que están relacionados con todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento o disfunción de la mente, estamos cada vez más de acuerdo en que en realidad es una suma de muchas cosas. Y bueno, obviamente para poder estudiar al ser humano se trató de hacer algo bastante reduccionista, al grado de incluso hablar de que las causas de las enfermedades eran alteraciones específicas en ciertas moléculas y no que variaciones en la homeostasis llevaban a esas modificaciones moleculares. Pero bueno, esto es algo que todavía sigue siendo controversial y no nos vamos a centrar en eso, sino en lo que hoy en día se considera o se conoce como el sistema neuroendocrino inmunológico. Es decir, para fines prácticos, todo está conectado. Y justamente esta es la razón por la cual un reumatólogo el día de hoy va a hablar sobre la depresión en las enfermedades crónicas. Claro que me voy a enfocar principalmente en enfermedades crónicas, inflamatorias y autoinmunitarias, pero lo que voy a decir en este momento, a lo largo de este video, tiene en realidad una gran trascendencia o un gran eco en una muy importante mareada de afectaciones en el ser humano que finalmente conducen a la depresión. Y bueno, para hablar de depresión, en realidad no vamos a ahondar en cómo se hace el diagnóstico y para fines prácticos qué es lo que se considera como depresión, sino cuáles son las diversas perturbaciones orgánicas y que pueden ser cuantificadas, que finalmente llevan a esta situación en la cual literalmente el cerebro se llena de tristeza y de una incapacidad de experimentar placer o bien de enfrentarse a los estímulos externos de una manera sana y homeostática. Es decir, prácticamente hay una desconexión entre el entorno y la reacción normal hacia las diversas situaciones que en condiciones normales producen sensación de bienestar o satisfacción. Y cosas muy interesantes que se han descrito es, de hecho, el incremento de diversas citocinas o diversas sustancias como consecuencia de un desorden en diversos padecimientos, dentro de los cuales están las citocinas. Las citocinas no son otra cosa que moléculas de comunicación intercelular. Y dentro de las citocinas que más importancia han demostrado para el fenómeno que lleva a este tipo de alteraciones está, por ejemplo, la interleucina 1, la interleucina 8, la interleucina 18, el factor de necrosis tumoral y los interferones. De ahí que diversas enfermedades inflamatorias que producen justamente este tipo de citocinas llevan al desarrollo de la depresión. Ahora aquí es donde viene la interesante pregunta. ¿La depresión es una causa o es un efecto?
Y pues de hecho no es tan sencillo así como simplemente dicotomizar las cosas y decir sí o no, porque en pacientes es de hecho una causa la depresión de su enfermedad y en otros es una reacción a su enfermedad, lo cual lo vuelve mucho más complejo, pero también pues tiene una gran repercusión a la hora de hacer el diagnóstico y desde luego en establecer el tratamiento más adecuado, porque un paciente cuya depresión tiene un origen orgánico, como por ejemplo en el caso del lupus eritematoso sistémico o incluso en otro tipo de enfermedades relacionadas a esta, como puede ser enfermedad mixta de tejido conectivo o incluso del síndrome de anticuerpo antifosfolípido, pues en realidad hay diversos fenómenos que conducen a alteraciones orgánicas en diversas células del cerebro, entre ellos, por ejemplo, el endotelio, que son estas células que recubren los vasos sanguíneos en su parte interna, que interactúan con las neuronas, los astrocitos e incluso la microglía, que es un muy importante componente que tiene un efecto modulador dentro del cerebro. De hecho, una de las principales consideraciones o de las principales alteraciones que se han demostrado en este grupo de pacientes es precisamente un marcado incremento del interferón. De ahí que también en algunos pacientes que en algún momento se llegó a usar interferón en dosis altas, por ejemplo, pacientes que antiguamente se trataban para la hepatitis o para la esclerosis múltiple, el interferón podía de hecho llevar a la depresión, incluso depresiones muy graves. Es más, este tipo de sustancia se ha relacionado directamente con un mayor riesgo de ideación suicida. Ahora, ¿qué es lo que conduce a este marcado incremento del interferón? Bien, pues es un desorden en la respuesta inmunológica, lo cual en realidad incluye una compleja gama de interacciones entre una perturbación en la presentación de antígenos, es decir, de moléculas que son referenciadas o que son literalmente puestas en una bandeja a las células, que en condiciones normales esta presentación de antígenos sería de un microorganismo, pero en condiciones anormales como estas enfermedades son en realidad tejidos propios que finalmente conducen a un desorden marcado en la producción de estas citocinas que en condiciones normales contribuirían a el control de las infecciones especialmente virales. Pero obviamente como no se trata de una infección sino de el mismo organismo, pues al no poder realmente controlar la inmensa cantidad de células que están involucradas dentro del mismo organismo y al llevarse a cabo este intento de destrucción de los mismos tejidos, pues la producción de esta citocina específicamente es desbordante y pues tiene estas consecuencias muy trascendentes. Este incremento en estas citocinas también se ha descrito en otros pacientes o en otros padecimientos, como por ejemplo en aquellos que tienen VIH-Sida. De hecho, el interferón no nada más se ha descrito que se asocia a la presencia de depresión, sino a otros fenómenos relacionados como el síndrome de fatiga crónica o incluso perturbaciones neuromusculares, es decir, alteraciones hasta en el movimiento e incluso en algunos contextos puede llevar a síndromes desmielinizantes, es decir, que puede haber una degradación de la cobertura de los nervios. Otra citocina de gran impacto y gran trascendencia que se ha descubierto, se ha descrito, que tiene una relación con la depresión, incluso depresiones idiopáticas, es decir, depresiones en las cuales no hay aparentemente una causa de fondo, es decir, una enfermedad inflamatoria conocida, es la interleucina 6. De hecho, hoy en día existen terapias que están dirigidas a bloquear esta citocina y pues algo muy interesante es que esta citocina tiene una gran cantidad de funciones en el organismo, desde estar relacionada con la producción de proteínas, como por ejemplo el complemento, disminución de la síntesis de albúmina, aumento de la síntesis de fibrinógeno y modificaciones en el funcionamiento de ciertas células como las plaquetas, los linfocitos B, etc. Algo bien interesante es que pacientes que tienen especialmente formas muy agresivas de depresión se han descrito niveles especialmente elevados de esta citocina y hasta ahora hay algunos estudios que sugieren que el uso de biológico, es decir, una molécula, un anticuerpo que se une contra esta citocina y la degrada, la destruye, la desaparece, puede llegar a tener un efecto muy positivo. De hecho, esto se ha visto, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide o algún síndrome relacionado en donde hay una gran producción de interleucina 6 que al utilizar un biológico que bloquea esta citocina pueden mejorar en síntomas tales como la fatiga
alteraciones neuromusculares, síntomas generales e inclusive también precisamente la depresión. Y no nada más todo queda ahí, también hay otro componente nada despreciable o muy importante que hay que tomar en cuenta, que es la inflamación producida por la alimentación. Y esto tiene una gran trascendencia y cada vez es más conocido el papel que juega lo que nosotros comemos y la manera en que manipulamos nuestros alimentos, es decir, la comida chatarra y todas aquellas cosas cochinadas, vaya, que consumimos en la calle, que tienen una alta concentración de ácidos grasos saturados y también, por supuesto, de lípidos que favorecen la hiperoxidación de las membranas, pues llevan a la producción de prostanoides, especialmente la prostaglandina E2, la cual se ha vinculado claramente con el desarrollo de alteraciones neuropsiquiátricas, principalmente depresión. De tal manera que aquellas personas que son obesas y que tienen una muy mala alimentación son especialmente propensas al desarrollo de depresión. Y bueno, en realidad podríamos seguir hablando largas horas respecto a este muy apasionante tema, sin lograr agotar toda la gama de posibilidades que hay respecto a esta situación y no terminaríamos de decir todos los ejemplos en los cuales pues eso se lleva a este fenómeno. Por otro lado, existe también como consecuencia de la inflamación crónica la afectación de los vasos sanguíneos que lleva a repercusiones en los vasos, en los mismos vasos, sobre todo en el cerebro, disminuyendo su flujo y produciendo alteraciones del funcionamiento neuronal que finalmente llevan a otra forma de depresión orgánica que se llama depresión de origen neurovascular. Y pues también está la otra parte o la otra cara de la moneda, que son los neurotransmisores neuromoduladores que pueden aumentar o disminuir según la situación de cada individuo. En algunos pacientes pues se han descrito sobre todo perturbaciones en el sistema límbico, principalmente alteraciones en los niveles de noradrenalina y en otras zonas del cerebro, sobre todo en el tronco encefálico, como son la de serotonina y en la corteza cerebral, que pues tiene un efecto neuromodulador y esto principalmente tiene una gran relevancia en aquellos pacientes con dolor crónico, donde sobre todo si este dolor crónico está asociado a una neuropatía o a una enfermedad relacionada como es la fibromialgia, la disminución importante de la modulación de la serotonina lleva justamente a un incremento en la transmisión de dolor que finalmente satura y produce perturbaciones en los sistemas neuronales que llevan como consecuencia a la depresión. ¿Qué cosas pueden elevar la serotonina? Bueno, dentro de lo más efectivo que existe para elevar los niveles de serotonina está, por un lado, justamente la alimentación, que no solamente va a mejorar la serotonina, sino que puede modificar este perfil de ácidos grasos que van a llevar a la producción de prostaglandina E2, por ejemplo, así como la hiperoxidación lipídica se puede tener con una alimentación sana. La mejor alimentación es la dieta mediterránea, por cierto, y así como el consumo de verduras frescas, verdes, claras, sobre todo la lechuga, que es rica en triptófano, y el triptófano es justamente el precursor de serotonina. Pero especialmente importante como estímulo es el ejercicio. El ejercicio no nada más se trata de un tema de vanidad, sino que realmente es la terapia más efectiva para muchísimos padecimientos, no solamente porque mejora la función, la fuerza, el dinamismo, la estructura incluso y la composición de los diversos tejidos como el hueso, el músculo, los ligamentos. Obviamente cuando es un ejercicio que es hecho correctamente con especialistas que supervisen, fisioterapeutas, rehabilitadores o entrenadores que realmente tengan conocimiento y seguimiento adecuado del paciente. Por un lado, el ejercicio aumenta los niveles de serotonina de forma directa y claramente vinculada al tipo de ejercicio, especialmente el aeróbico regular. Por ejemplo, el trotar suave todos los días, unos 30-45 minutos, o una caminata rápida todos los días, entre otras cosas. Además de que el ejercicio tiene un efecto muy interesante en la modulación de toda la gama de situaciones que tienen que ver con la inflamación y el dolor crónico, principalmente gracias a que aumenta la liberación de opioides endógenos, entre ellos leuencefalina, betaencefalina y beta-endorfina. Y bueno, en conclusión, como ven, la depresión puede ser de hecho una situación que es llevada por una enfermedad. O sea, tiene una base orgánica y una enfermedad crónica, habitualmente autoinmune, o
que lleva al dolor crónico puede producir como consecuencia depresión. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de etiquetar a las personas y hacerles creer que la depresión puede ser su culpa o incluso simplemente se trata de una especie de capricho o de reacción. Es mucho más complicado que eso. Y por favor, si tienen alguna duda, déjenmela saber, estoy para servirles. Esto es todo por ahora, hasta la próxima.